Hola, hoy vamos a hablar de dengue, que es un tema que me pidieron bastante. Considero que es un tema importantísimo en este momento. Nuestro país es un país endémico de dengue y lo que sucede con esta enfermedad es que cada 4 años hay como una oleada de mayor intensidad. Y este año, en el 2020, estamos transcurriendo ese periodo, que igualmente tiene muchísimo menos casos que tuvimos en el 2016. La enfermedad por dengue es una enfermedad por un virus, por un arbovirus. Lo nombro porque ahora, como conocen al corona, vamos a empezar a enseñarle el resto de los virus que hay del arbovirus. Y se compone de 4 serotipos, es decir, hay 4 tipos de dengue: 1, 2, 3 y 4. En nuestro país, los más frecuentes es el 1, el 2 y el 4. ¿Sí? La característica de esta enfermedad es que no se contagia de persona a persona, sino que necesitamos de un vector, de algo que lleve y traiga la enfermedad, y ese es el famoso mosquito Aedes aegypti. ¿Qué es lo característico de este insecto? La hembra es la que pica al ser humano porque necesita de la sangre nuestra para poder completar el ciclo de poner huevos, y de esa manera poder depositarlos en el agua y de esa manera generar todo el ciclo de la enfermedad. ¿Cuándo se torna infectante la hembra? Cuando una persona está con fiebre, ¿sí?, y tiene dengue, 24 horas antes al comienzo de la fiebre, hasta 5 a 7 días de transcurrida la misma, esa persona tiene lo que nosotros denominamos viremia, es decir, el virus está en su sangre dando vueltas, y es cuando el mosquito pica, se infecta, y a partir de allí, a los 7 a 14 días, empieza a transmitir la enfermedad hasta que se muere. Esto no implica que los huevos de ese mosquito, que ponen alrededor de 600 a 700 huevos por ciclo de vida del mosquito, vayan a ser infectantes también. Ese mosquito que nace tiene que picar a una persona en fase de viremia de dengue y hacer todo este circuito que les acabo de explicar. Los mosquitos tienen hábitos diurnos, pican de día, no de noche, preferentemente en el atardecer o en el amanecer. Por eso es importantísimo que aquella persona que tiene dengue duerma y esté todo el día con repelentes de insectos colocados y el uso de mosquiteros para minimizar aún más la posibilidad de que el mosquito pueda picarlo. Ahora bien, como yo les expliqué antes, esta enfermedad tiene 4 serotipos. Por lo tanto, nosotros podemos tener 4 veces el dengue. Lo que sí tenemos que saber es que cuando yo tengo el dengue por el tipo 1, ¿sí?, me deja defensas en mi cuerpo, me deja inmunidad para ese serotipo especial. No me sirve para los otros. Entonces, de ahí que la característica está que si una persona se vuelve a infectar por el serotipo, supongan que se picó con el serotipo 1, ¿sí?, si vuelve a haber otro mosquito con serotipo 1, no va a tener la enfermedad. Pero si lo pica un mosquito con serotipo 2, sí puede tener la enfermedad, y en ese caso, en general, es un poco más grave. De ahí la importancia de evitar la reinfestación con diferentes serotipos del virus del dengue. Ahora bien, la enfermedad cursa con 3 fases: la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. La fase febril, como les conté, dura entre 5 a 7 días, más o menos, la evolución. En los niños pequeños y en los lactantes, la gran mayoría son asintomáticos, el 80%, y no genera daños muy importantes, aunque el menor de 3 meses entra en grupo de riesgo, como les voy a explicar más adelante. ¿Cuáles son las características clínicas? ¿Qué sentimos con un dengue clásico, con el dengue común? Esto es lo que nosotros llamamos la fiebre quebrantahuesos, porque realmente duele todo, ¿sí? Es fiebre muy alta, que, como les dije, dura entre 5 a 7 días, mayor a 38,5, 39 grados de temperatura, va acompañada de dolor muscular, dolor de articulaciones, un malestar general completo, dolor de cabeza, dolor retroocular, la presencia de náuseas y vómitos también, que esto es muy importante y ya vamos a retocar, y en muchos casos
puede aparecer más que nada en la mitad, la aparición de una erupción en la piel, que nosotros llamamos exantema. La característica de esta erupción es que comienza en el tronco y se extiende hacia los miembros, pudiendo afectar también palmas y plantas. En algunos casos puede haber también un pequeño sangrado. Acá lo importante y lo más importante es esto. Cuando nosotros sospechamos dengue, empezamos a citar a ese paciente. Si tiene un dengue leve, cada 24 o 48 horas, porque necesitamos ver cómo evoluciona, sacarle sangre para ver qué pasa con dos valores que nosotros chequeamos muy de cerca, ¿sí? que es el hematocrito y las plaquetas, por si alguien tuvo dengue y sabe por qué le sacábamos sangre. Y acá lo importante es que si el paciente cede la temperatura, tenemos 48 horas de máximo control, porque es ahí donde pueden empezar a aparecer los sangrados y donde se puede descontrolar la enfermedad. Por eso es tan importante que concurran al médico cada 24 o 48 horas. En general nosotros la sangre la repetimos cada 48 horas cuando vemos que está todo en orden. Entonces, por favor, cuando cede la fiebre, las primeras 48 horas son de máximo control y vayan al médico todas las veces que nosotros les pedimos. Ahora bien, ¿cuándo pueden aparecer las hemorragias? Cuando el dengue se empeora, cuando hay factores de riesgo o cuando el paciente fue infectado, ya había tenido dengue y fue infectado por otro nuevo serotipo, como ya les conté. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Menores de 3 meses, como les anuncié antes, ancianos, embarazadas, obesos, diabéticos y cardiópatas, pacientes con enfermedades del corazón. Cuando un dengue se torna más grave, ¿de qué se acompaña? El estado general empeora, empiezan a aparecer sangrados, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una alteración importante de las plaquetas, que el paciente empieza a sangrar por nariz, por encías, en los dientes, cuando se lava los dientes, ¿sí? Y va acompañado de dolor de panza, dolor abdominal muy intenso, va acompañado de alteración del sensorio, es decir, alteración de la conciencia, pasa de estar dormido a estar muy irritable fácilmente, puede comenzar con dificultad para respirar o dolor intenso de panza debido a la acumulación de líquidos. La presencia de derrames es muy importante, ¿sí? Por la alteración que se produce a nivel de la sangre y del medio interno, que lleva a que se acumule líquido en los pulmones, líquido alrededor del corazón, líquido en la panza. Entonces hay que prestar mucha atención a esto. Y otra de las cosas que puede aparecer también es el aumento del tamaño del hígado en forma importante. Entonces, esto es resorte nuestro. Ante estos casos, los médicos actuamos con el paciente internado, nivelando para que esté perfecto y pueda pasar esta fase. El diagnóstico de esta enfermedad se hace justamente buscando el serotipo del dengue que la produjo, ¿sí? El genoma de ese dengue que estamos en condiciones de poder detectarlo hoy en día en nuestro país perfectamente. Y el tratamiento, como es un cuadro viral, no hay un antibiótico, es un tratamiento sintomático, bajando la fiebre con paracetamol, no se debe utilizar ibuprofeno, no hay que automedicarse, por favor, y hidratándose en forma muy importante con agua, pero con agua sola no alcanza, con bebidas con electrolitos que hay en el comercio, con leche, con jugos naturales de fruta. Ahora bien, acá lo importante es qué debemos hacer para evitarlo. Evitar que la mosquita, que la hembra, ponga los huevos. Entonces, todo recipiente que acumule agua debe ser vaciado y limpiado, limpiando bien las paredes, porque no solo en el agua estancada, sino en los bordes del contacto del agua con la pared del recipiente, es donde la hembra desova y los huevos quedan esperando a eclosionar para hacer ya las ninfas y los mosquitos jóvenes. Otra de las cosas es cambiando el agua de los bebederos de nuestros animales cada 2 días, limpiando los recipientes, dando vuelta a todo recipiente que pueda acumular agua, sea baldes, tachos o lo que sea que estén en nuestros patios o en los techos de nuestras casas, ¿sí? Y fundamentalmente utilizando repelente de insectos para evitar que el mosquito nos pueda picar. Acá lo importante es no almacenen agua de lluvia también, porque ese agua en general queda afuera. Entonces, por favor, haciendo las medidas epidemiológicas necesarias y teniendo en cuenta lo que les acabo de enseñar de esta enfermedad, que ya pueden tener esta información para darse cuenta qué puede pasar,
¿sí? Consulten al médico en forma inmediata y limpien todos los recipientes y saquen todo el agua almacenada que pueda haber en nuestras casas. Y recordad que la salud de tus hijos comienza en vos.